Sean todos bienvenidos a esta cuarta tertulia vía acceso remoto desarrollada por el Círculo de Lectura Excelsior de la Universidad Autónoma de Bucaramanga del programa de Derecho. Les habla Sandra Janet Páez Leal, docente y coordinadora del Círculo de Lectura. En esta oportunidad tenemos una magnífica invitada. Tenemos a la doctora Marta Elena Penén, quien es nuestra primera invitada mujer, porque los anteriores invitados a las tertulias habían sido varones. Hemos contado con la presencia del doctor Iván Cancino, del doctor Francisco Bernate y del doctor Nicolás Herrera. En esta oportunidad tendremos un ejercicio académico para acercarnos a la cuarta revolución industrial, la relación que tiene con los abogados y desde luego la pertinencia y la relevancia que posee con los del derecho y desde luego con los abogados. Es para nosotros un gusto tener académicos, tener estudiantes y tener jueces de la República presentes en esta disertación. Doctora Marta Elena, bienvenida. Antes de darle la palabra a la doctora Marta Elena, quiero comentarles la metodología. La doctora comenzará su discusión y disertación durante más o menos 30 a 40 minutos. Una vez la doctora termine, ampliaré algunos elementos teóricos de manera referencial y complementaria a lo que la doctora ha expuesto, y una vez termine daremos la posibilidad para que los asistentes a esta tertulia se integren con sus preguntas. Podrán levantar la manito. Si algunos no quieren hacerlo vía audio, podrán escribir la pregunta y nosotros la leeremos para que todos puedan escucharla. Ahora sí, sin más preámbulos, doctora Marta, bienvenida. Muchas gracias, doctora Sandra. Muchas gracias al Club de Lectura y a la invitación. Para mí es un gusto poder estar hoy aquí hablando sobre un tema que nos ha impactado de forma importante, como es la cuarta revolución industrial. Vamos a ver cómo afecta a los abogados y en general al sector de los servicios jurídicos, y de paso al analizar cómo nos afecta va a tener un impacto también en la manera como se enseñe el derecho en el futuro. Entonces, vamos a iniciar la charla mirando un video sobre lo que es la cuarta revolución industrial. Es un video corto de 2 minutos para aquellas personas que por alguna razón no puedan escuchar el sonido porque su capacidad de red no lo permite. En el chat está la dirección en donde lo pueden ir oyendo mientras nosotros lo pasamos acá. Entonces,
Bueno, entonces, de este video, ¿qué podemos ver? El término de cuarta revolución industrial fue un término que se acuñó en el año 2016 por el fundador del Foro Económico Mundial, que es un economista, el alemán Klaus Schwab. Él acuñó por primera vez ese término de la cuarta revolución industrial para mostrar lo que se ha marcado por la interacción de muchas tecnologías en diferentes ámbitos, como ustedes veían en el video, y con posibilidades de influenciar en todos los órdenes, tanto físicos como digitales, como biológicos. Entonces, la revolución industrial afecta o marca muchos de los órdenes que existen hoy. ¿Qué ha pasado aquí? Esperen, oh my God. Un momento que tengo aquí un problema con la presentación. Falta. Creo que acá me faltó, se me volaron. Bueno, entonces, ¿qué pasa dentro de ese o esos cuarta revolución industrial? La cuarta revolución industrial se ve impactada y modelada por unas oportunidades y riesgos que vienen básicamente por 7 megatendencias que hay hoy. Y esas 7 megatendencias, ¿cuáles son? La primera es las personas y el Internet. Es la manera como las personas hoy nos estamos relacionando con los demás, cómo nos relacionamos con la información y cómo todo lo que está alrededor nuestro va cambiando con las tecnologías combinadas que permiten interactuar con objetos y con nosotros mismos de diferentes maneras. La segunda megatendencia, pues, es la computación, las comunicaciones y el almacenamiento. Cada día el costo de las tecnologías es mucho más bajo. El costo de la conectividad también se está reduciendo, así como el tamaño de los dispositivos. Hoy, en un celular, uno tiene una capacidad de almacenamiento muy, muy grande. Esa realidad que ha hecho, ha permitido que exponencialmente en el acceso a Internet, una gran parte de la población mundial en corto tiempo tenga una supercomputadora en el bolsillo.
Si alguien en el público conoció las computadoras, las primeras que eran muy grandes, luego fueron reduciéndose y hoy esto es una computadora muy potente. Entonces, quiere decir que la gente va a tener en estos aparatos una capacidad de almacenamiento muy grande, una capacidad de comunicación y una capacidad de computación que va creciendo en la medida en que van pasando el tiempo. Luego, la tercera megatendencia es lo que se ha denominado el Internet de las cosas. Y vamos a ver un video también sobre la aplicación práctica del Internet de las cosas hoy. ¿Qué es el Internet de las cosas? Son los desarrollos tecnológicos que permiten o han permitido desarrollar sensores que son cada vez más pequeñitos, más baratos y más inteligentes, que pueden interrelacionar y transferir datos a una red sin la necesidad de que uno esté interactuando con una computadora. Es decir, no hay que trabajar y estar interactuando permanentemente con una computadora. Por ejemplo, un implante de monitor de corazón. Eso permite interactuar sin estar permanentemente con una computadora al lado. Hoy a los animales en las granjas, en las fincas, les colocan dispositivos de localización con biochips. Eso funciona también sin necesidad de interactuar permanentemente con la computadora. Los automóviles que tienen sensores, por ejemplo, para alertar cuando la presión de las llantas se baja, para alertar si uno está cerca o no a una pared, etcétera. Y cualquier otro objeto que se pueda crear y que yo pueda asignar como una dirección IP, le puedo dar la capacidad de transferir datos a través de una red. Y eso permite que el hombre o que se haya desarrollado lo que hoy se denomina el Internet de las cosas. Luego la otra megatendencia que está allí, que cada día se desarrolla más, es la inteligencia artificial y el Big Data. El avance veloz de digitalizar grandes cantidades de información de todas las áreas y sobre nosotros mismos. Por ejemplo, Google, Facebook, Waze, son muchísima información que se encuentra en grandes bases de datos, unido a la inversión que globalmente se está haciendo hoy en inteligencia artificial, porque hoy prácticamente todas las industrias hablan de la innovación que se puede hacer a través de la inteligencia artificial, está ejerciendo gran presión para apoyar la toma de las decisiones que se hacen en el mundo. Entonces, desde la banca, la agroindustria, las profesiones, la biología, en fin, todas las áreas están haciendo grandes inversiones en inteligencia artificial y en el Big Data. Para que pueda existir inteligencia artificial, tiene que existir muchísima cantidad de información Big Data sobre la que trabaje la inteligencia artificial. Por eso el Big Data y la inteligencia artificial van de la mano. Luego, otra megatendencia es la economía compartida y la confianza distribuida. ¿Qué es eso? Es compartir recursos cuando se necesitan entre individuos que no se conocen mediante unos servicios persona a persona, que ha creado nuevos modelos de negocio como las plataformas colaborativas. Por ejemplo, Uber es una plataforma colaborativa, Airbnb es una plataforma colaborativa, y eso es lo que se llama
la economía compartida y la confianza distribuida. Eso ha traído nuevas formas de eficiencia y ha traído también una forma de autoorganizarse y un desplazamiento del regulador estatal. Entonces, si uno mira, Uber, pues no, digamos, el regulador estatal no ha logrado todavía mirar cómo regular ese tipo de servicios. Lo mismo pasa con Airbnb, etcétera. Entonces, esa economía compartida y esa confianza distribuida que hoy podemos ver, por ejemplo, a través de las plataformas colaborativas, son nuevos modelos de negocio basados en esa mega tendencia. Tenemos lo que se denomina el blockchain o la cadena de bloques. ¿Qué es el blockchain? Es una tecnología emergente que se empezó a desarrollar hace unos años, que permite realizar operaciones entre dos partes o más sin la supervisión o intermediación de un tercero. Reduce tiempos y costos de transacción, por ejemplo, en actividades financieras, en contractuales, societarias, en gestión de controversias. Entonces, se pueden gestionar transacciones, por ejemplo, lo que hoy hacen una notaría o inclusive la resolución de conflictos de pequeñas causas a través de esa tecnología emergente en donde ni siquiera las personas se ven, no se conocen, pero pueden interactuar a través del blockchain. Luego viene la digitalización de la materia. Eso es la transformación en la fabricación de productos con la aplicación de la tecnología de impresión aditiva. Esa es lo que se conoce como el 3D, que a partir de unas materias primas puede producir objetos físicos. Yo estuve el año pasado en Holanda y vi el primer puente trabajado en impresión 3D. Es un puente de concreto y se hizo a través de una impresora 3D. No trabajaron personas físicamente construyendo el puente, sino que a través de la programación de la impresión 3D y de la utilización de concreto, se elaboró un puente que atraviesa un río que soporta el peso igual que cualquier puente de concreto. Hoy se están elaborando o se están produciendo algunos órganos para trasplantes a través de impresión 3D. Entonces, va a afectar esa digitalización, lo que se denomina la digitalización de la materia o la impresión 3D, pues está afectando también diferentes áreas de la investigación. Y por último, la realidad virtual y aumentada, cambiando la manera en que percibimos la realidad de las cosas a través de las pantallas del computador y a través del teléfono. Entonces, realmente esas megatendencias hoy están afectando y están cambiando la realidad que nosotros conocemos o como hemos percibido o vivido hasta hoy. Vamos a ver este video para entender un poquito, por ejemplo, cómo funciona el Internet de las cosas. Es un video corto, también de 2 minutos, que para las personas que no oigan el sonido, el administrador les pone la dirección donde pueden conseguir en el chat. Y ahora no están saliendo. Mira.
Ella le está mandando así, sí. yo no le quito nada. Entonces, esto que ustedes ven en el video existe ya. Hoy se pueden comprar diferentes tecnologías que permiten hacer esto. Ericsson la tiene, este es un video de Ericsson. Y ya en Japón y en otros países ya se está utilizando. Esas megatendencias hoy, todas las que vimos, están acá, llegaron para quedarse y para exponencialmente ir mejorando. Entonces, ¿qué transformaciones nos trae esta cuarta revolución industrial? El primero, pues esa velocidad en los cambios ha hecho que la transformación que se esté dando sea muy diferente a las anteriores revoluciones industriales que han vivido la humanidad. Entonces, ese es el primer tema. Esta cuarta revolución industrial es muy diferente a las tres revoluciones anteriores, que además se demoraban mucho tiempo para que se fueran dando los cambios. El relacionamiento que hemos tenido hoy con la tecnología nos ha permitido hacer cosas de manera más fácil y de manera también más eficiente. Y ha traído oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente de formas distintas. Hoy, pedir un taxi a través de una plataforma colaborativa, pues es más eficiente. Si yo tengo, por ejemplo, en el caso de Uber, el servicio de Uber y viajo fuera de Colombia, puedo utilizar esa misma app que tenía aquí, llegar a París cuando podamos volver a viajar a cualquier lado, llegar ahí o llegar a Santa Marta o llegar a Quito y pedir un Uber sin cambiar, si no tiene plata en efectivo, se paga a través de la plataforma de Uber, etc. Hoy encontrar un hotel también es más fácil. Hacer un mercado, pedir un domicilio a través de plataformas. ¿Qué hubiera pasado si en esta circunstancia de pandemia no hubiéramos tenido estos desarrollos tecnológicos? Pues la situación hubiera sido muy complicada. Esa posibilidad de hacer un teletrabajo, la posibilidad de hacer los pedidos a domicilio a través de plataformas tecnológicas, etcétera, no hubiera sido posible y seguramente la situación, inclusive los efectos de la pandemia hubieran sido probablemente muy diferentes. Poder hacer estas capacitaciones virtuales. Entonces, la tecnología realmente hoy ha permitido, nos permite hacer cosas de manera más fácil y de manera más ágil. Hoy, una tablet que existe hoy o un computador tiene el poder de procesamiento equivalente a 5,000 ordenadores de escritorio de hace 30 años. Además, el costo de almacenamiento hoy de la información es comparativamente más bajo, mucho más bajo de lo que costaba hace 10 años. Hoy me decía mi hijo al almuerzo, que tiene 20, 21 años, me decía, mamá, ¿qué sería la vida sin un celular si uno hace desde acá todo? Entonces, la tecnología sí está impactando de forma importante nuestras vidas. Hemos también visto cómo los cambios que se vienen produciendo
y la velocidad a la que se vienen produciendo requiere que podamos adaptar continuamente al cambio. Porque ese cambio está trayendo nuevas formas de vivir y nuevas formas de hacer las cosas. Está modificando nuestra vida y modificando la vida de las generaciones que vienen. Inclusive, si ustedes vieron en el primer video, el presidente del Foro Económico Mundial decía que la cuarta revolución industrial va a cambiarnos como somos, no va a cambiar la forma en que vamos a hacer las cosas, sino va a cambiarnos inclusivamente, inclusive en cómo somos. Entonces, hay que hacer un entendimiento de lo que está pasando y un cambio en los modelos, y el cambio que está pasando en los modelos. Pensemos por un momento qué significa tener miles de millones de personas conectadas mediante dispositivos móviles cuando entre la tecnología 5G. La tecnología 5G que ya en Europa empezaron a hacer las primeras instalaciones de esa tecnología 5G, pues va a permitir que todos nosotros, los miles de millones de personas que nos conectemos a través de esa tecnología, tengamos mucho poder de procesamiento, tengamos capacidad de almacenamiento, tengamos acceso al conocimiento. Que por ejemplo, las plataformas colaborativas digitales que conectan compradores y vendedores, como las que veíamos, Uber, Airbnb, Rappi, domicilios.com, que hoy dominan los mercados, ofrecen a los consumidores mayor comodidad, costos menores, pero con grandes impactos sociales. Uno de ellos, y el primer impacto, hablando del servicio jurídico, de los temas legales, es el tema regulatorio. ¿Cómo vamos a regular, inclusive antes de que ocurran las cosas, si no alcanzamos a entender los modelos y el impacto que están ocasionando? Están cambiando el entendimiento de las industrias. ¿Y por qué está cambiando el entendimiento de las industrias? Una empresa de transporte de pasajeros tradicionalmente era una empresa que tenía vehículos. Físicamente contaba con los vehículos. Tenía un inventario con esos vehículos. Una empresa, un hotel, pues tenía infraestructura física. El dueño del hotel tiene una infraestructura física. Hoy, la mayor empresa de transporte de personas en el mundo es Uber. Y Uber no tiene ni es dueña de un solo vehículo. La mayor cadena hoy, si uno lo puede llamar hotelera, o la mayor cadena de alojamiento turístico hoy en el mundo es Airbnb y no es dueña de ningún hotel. Facebook, pues es el dueño del medio de comunicación más popular del mundo hoy y no crea contenido, porque Facebook no crea nada de contenido. Por ejemplo, Alibaba. Alibaba es una plataforma de comercio electrónico la más grande, la que tiene más ingresos en el mundo. Y no tiene inventarios. Vende bienes de todo tipo y él no tiene ni un solo inventario porque lo que hace es pedirle, uno compra y el pedido le llega directo al fabricante y el fabricante lo envía. Entonces, no tienen inventarios. ¿Eso qué quiere decir? Que están cambiando los modelos de negocio y que el cambio de esos modelos de negocio trae cambios también en otros aspectos
de la vida, en los aspectos jurídicos, en los aspectos del entendimiento. Por ejemplo, cuando existan los carros autónomos y yo alquile un carro autónomo, puede ser que ya no necesite un taxi, porque el carro autónomo no necesita ni siquiera conductor. Entonces, pues alquilo ese carro, no necesito conductor, me lleva, lo dejo en una esquina, hago la diligencia, vuelvo, me subo, me voy y lo dejo estacionado en donde haya que dejarlo y me regreso. Entonces, los modelos de negocio están cambiando. El sentido de la privacidad hoy. El sentido de la privacidad de hoy es muy diferente de la de hace años, de hace unos cuantos años. ¿Qué pasa hoy? Por ejemplo, Google es dueño de Waze. Facebook es dueño de WhatsApp. Ellos solos ya saben dónde vivimos, probablemente dónde trabajamos, qué rutas tomamos para ir al trabajo cuando estamos utilizando el Waze. Si compramos pasajes aéreos, saben a dónde viajamos. Si tenemos Twitter, saben hasta qué opiniones tenemos. En fin, saben si somos solteros, si somos casados. Tienen mucha más información de nosotros, lo que hace que la privacidad hoy sea muy diferente y que por eso a través de regulaciones se quiera intentar defender el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad de las personas. No sé si recuerdan el caso de Cambridge Analytics, el caso de las elecciones del señor Trump en Estados Unidos. La manera como se utilizó la información de Facebook para poder dirigir individualmente a cada persona de acuerdo con sus gustos, su pensamiento, pequeños mensajes que favorecían los postulados del candidato presidencial. Entonces tomaron digamos, estados en donde se requería ganar mayor votación y en los estados, por ejemplo, defensores del porte de armas, a través de lo que la gente escribía, entonces le llegaba un mensaje a la señora Ingrid, que había escrito que le parecía terrible que la gente no se pudiera defender, tal, o que había escrito un caso en donde había habido un caso de violencia y la persona no se había podido defender. Entonces le llegaba un pequeño mensaje donde le decían cosas como, si usted vota por la señora Clinton, no va a poder utilizar armas, no va a poder tener armas, no va a poder defenderse, etc. Entonces, el caso de Cambridge Analytica es solo un ejemplo del uso indebido de los datos que se hizo para obtener un fin, en este caso, político. ¿Qué pasa con nuestros hábitos de consumo? Pues nuestros hábitos de consumo también están cambiando. Si ustedes ven Amazon y Netflix, por ejemplo, ahora que en el caso de la pandemia, las estadísticas muestran que una de las cosas que más se ha incrementado en el uso, pues es Netflix. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Amazon o con Netflix? Ellos poseen algoritmos creados con inteligencia artificial que predicen cuáles son las películas que más nos gustan al haber hecho un análisis de las películas que veíamos. Lo mismo pasa en Amazon. Y esas plataformas le sugieren a uno lo que uno debe ver. Las plataformas, por ejemplo, para conocer gente. El otro día leía una estadística y hoy la gente utiliza
en unas proporciones grandes plataformas como Tinder o plataformas como Badoo para conocer a otras personas. Está dentro de lo que la gente prefiere conocer gente así que salir a un sitio y conocerla personalmente. Entonces, eso que nos muestra que nuestros hábitos de consumo están cambiando. Pero también estamos siendo testigos de una presión indirecta que se ejerce sobre aquellas personas que se resisten al cambio o que no son tan amigables con la tecnología. Parecería que a mediano plazo no van a poder acceder ni siquiera a los servicios financieros o médicos por no adecuarse a la tecnología. Esta semana estuve en una charla que dictaron a raíz de el decreto 806 que fue expedido y que digitaliza o que hace ese cambio temporal para que se pueda acudir a la justicia virtual. Y en el chat, varias de las personas que asistían escribieron: ¿no han pensado en las personas que somos mayores y que no tienen una cercanía con la tecnología? Pues lo que está sucediendo es que la tecnología viene, va entrando, y en la medida en que uno no puede subirse a ese cambio tecnológico, se va quedando por fuera. ¿Y eso qué implica? Que uno realmente lo que está viendo es que el cambio está llegando y afecta muchas áreas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un Estado es capaz de detectar a tiempo los problemas de los ciudadanos? Por ejemplo, en Europa hay unas plataformas que la persona baja una app y el app le permite que si va caminando y cree que lo van a asaltar, la persona simplemente a través de la app avisa. Ese app, teniendo en cuenta la georreferenciación de la persona y el sitio en donde está, le avisa al policía o al puesto más cercano para que inmediatamente se acerquen al sitio en donde está la persona. Entonces, el Estado puede a veces hasta anticiparse a situaciones con ese uso de la tecnología. Por ejemplo, con el Big Data, y esto ya se hace hoy, y esto, por ejemplo, en Legis intentamos y hemos trabajado buscando desarrollar lenguajes naturales e inteligencia de alguna manera, porque cuando uno tiene, por ejemplo, todas las jurisprudencias en una gran base de datos, uno puede detectar cosas como, por ejemplo, en las tutelas, cuáles son las reclamaciones y los contenidos más similares que se presentan con mayor frecuencia. Entonces, sale, por ejemplo, el derecho a petición. Y en el derecho a petición uno puede ver con un análisis de inteligencia artificial, podría llegar a ver inclusive cuáles son las entidades donde se presentan de mayor manera esos problemas. Entonces se puede hacer trabajos de política pública para ayudar a resolver circunstancias y problemas que se están presentando. En Estados Unidos, como existe el precedente judicial, y el precedente judicial es la manera o es la fuente del derecho más importante allí, pues los productos que se venden le pueden decir a uno y predecir la manera como un juez podría fallar teniendo en cuenta todas las sentencias que hay. Inclusive en Francia salió una sentencia de un tribunal que busca que las plataformas no puedan predecir lo que los jueces van a decir
entendiendo que el juez podría cambiar de opinión, pero desde el punto de vista del desarrollo de la inteligencia artificial, eso se puede hacer, porque es un análisis de toda una cantidad de información a través de unos algoritmos que permiten ese desarrollo y un desarrollo que permite hacer predicciones. Hoy existen en el mercado ya productos y tenemos productos como Cleros, que es un producto argentino que está basado en la tecnología de blockchain y con un protocolo de adjudicación de disputas, logra, basado en una inteligencia colectiva, resuelve pequeñas causas relacionadas con cumplimientos de contratos y la persona está en Argentina, pero lo resuelven 5 jueces que están, uno en Japón, el otro en la India, el otro en París, y ni siquiera son abogados. Lo resuelven con base en el entendimiento de una justicia, un análisis, una votación, inclusive tiene la posibilidad de apelación. Entonces, esa tecnología, por ejemplo, de blockchain, ha permitido hacer desarrollos de lo que se denomina el smart contract. Están transformando la elaboración, la manera como se elaboran los contratos, y esa manera como se elaboran los contratos ya se está aplicando en el sector financiero y en el sector asegurador. Y a través del smart contract lo que pasa es que tú tienes una cantidad posible de cláusulas y simplemente los contratos se van armando sin necesidad de un abogado que arme el contrato detrás de eso. ¿Qué pasa? Vamos a ver acá. Les traigo 2 videos cortos para mostrarles cosas que ya hay en el mercado. Esto no es el futuro, esto ya existe en el mercado. No se ha generalizado porque todavía es un poco costoso, pero la tecnología cada vez baja de precio y a la vuelta de 2 o 3 años o 4 años, su precio puede estar al alcance, digamos, de más personas. Entonces, vamos a ver este video de un producto que ya existe hoy en el mercado y que lo usan ya algunos grandes firmas de abogados en Estados Unidos. Entonces, vamos a verlo acá. Lina les va a poner la dirección allí. ¿No te pagó? Este Marta, vos sos hermana de la otra Marta. ¿Es capaz de qué? Cosas y de... no, pues, voy a buscar en el computador. Por favor, sí, te digo, Bruce trabaja.
Tiene especialización en leyes financieras. Y vamos a ver este otro producto que también listo. Entonces, esas herramientas ya existen en el mercado, ambas trabajadas con inteligencia artificial. ¿Será que eso no trae retos para los abogados? Pues vamos a ver cuáles son esos retos que tienen, y esto que estoy sacando aquí está basado en un estudio que se hizo en Europa, en general para todas las profesiones. ¿Qué es el primer reto para los abogados? Desarrollar las competencias y capacidades digitales necesarias para enfrentar la transformación digital. Y ahí el marco europeo de las competencias digitales trae lo siguiente. Para desarrollar las competencias hay que crear unas capacidades que no vamos a explicar acá porque son varias, pero la primera es la necesidad de información y alfabetización digital. Antes hablábamos de las personas que eran analfabetas porque no sabían leer o escribir, ni leer ni escribir. Hoy hablamos de los analfabetas digitales. En segundo lugar, la comunicación y colaboración online. Hay que aprender a trabajar e interactuar a través de las tecnologías digitales. Lo van a ver ustedes ahora con la aplicación del decreto 806, que hay que hacer las notificaciones virtuales, etcétera, las audiencias digitales. Entonces hay que aprender a comunicarse y colaborar online. La creación de contenidos digitales, porque no es solamente desarrollar contenidos digitales en diferentes formatos, sino hay que aprender a solucionar también problemas y ejecutar tareas con contenidos digitales. A lo mejor dentro de 5 años un cliente de un abogado no quiere que le mande uno un escrito de 6 páginas. El señor quiere que usted le mande una infografía en donde le muestren 3 pasos lo que tiene que hacer, porque las nuevas generaciones que vienen tienen una formación diferente, más multimedia. Entonces, a lo mejor ya no quiere que escribamos, sino que les hagamos una infografía. Hay que saber de seguridad en la red, porque toda nuestra información va a estar en las redes, sean privadas o sean redes públicas. Entonces hay que entender cómo cuidar nuestra información en la red. Y por último, hay que tener la capacidad para identificar las necesidades y poder seleccionar las mejores herramientas digitales que haya para resolver los problemas. Si ustedes vieron en esos videos que pasamos, hay herramientas hoy que permiten resolver problemas que se presentan más rápido y más ágilmente que si los hiciera la persona de la manera tradicional. Entonces, hay que desarrollar estas competencias y estas capacidades digitales para poder enfrentar esa transformación.
Hay que pensar de manera diferente y lograr ver más allá de la visión tradicional. Los abogados en los diferentes roles sociales se deben anticipar hoy a un mundo de incógnitas y de incertidumbres. Entonces se requieren abogados que tengan mentalidad de crecimiento, curiosidad intelectual sobre la innovación y los negocios y una mentalidad proactiva para la resolución de los problemas que logren lo siguiente. Esto está tomado de un documento que se llama 7 caminos para preparar el departamento legal para la cuarta revolución industrial, escrito por Jennifer Pioló, Scott Winkelmann, John Gibson y Rebecca Cheney. Y ahí aparece lo siguiente. Hay que conocer las tecnologías y los modelos de negocio que van surgiendo. ¿Por qué? Porque hay que entender el impacto de esos nuevos negocios en los usuarios para entender cómo podrían ellos cumplir con la orientación reguladora del Estado. Hay que trabajar de la mano de los equipos interdisciplinarios con los autores de la disrupción digital, como los científicos de datos, los ingenieros, los neurocientíficos, porque el análisis del Big Data unido a la inteligencia artificial van a ser las herramientas con las que trabajen probablemente los profesionales de todas las áreas. Hay que entender los ecosistemas digitales para lograr crear nuevas formas de contratación y de colaboración según la naturaleza del modelo de negocio en el que nos encontremos, porque como esos cambios se producen a gran velocidad, si uno no entiende el ecosistema digital en el que se encuentra, pues difícilmente va a poder estar al día en el tema. Hay que entender el impacto de la innovación digital, el impacto social. Si uno, porque el abogado en cualquier rol en el que se encuentre trabajando en el Estado como regulador, se encuentre trabajando dentro de una empresa que hace innovación y cambia el modelo, crea la tecnología, crea la disrupción digital, hay que entender cómo va a cambiar eso, las normas existentes, la manera como la gente se va a enfrentar a eso, etc. Entonces, es muy importante pensar de manera diferente y poder ver más allá de la visión tradicional. Hay que desarrollar unas habilidades y competencias personales necesarias para adaptarse a los rápidos cambios del entorno. Y en un documento que ustedes pueden encontrar en la página del Foro Económico, hay un documento que se llama El futuro del trabajo del año 2018 y muestra las habilidades que se necesitaban en el 2018, cuáles las que se requieren para el 2022 y cuáles van perdiendo importancia en ese año 2022. Entonces, simplemente doy un ejemplo. Por ejemplo, en el 2018 el pensamiento analítico de innovación era la primera habilidad que le requerían a los profesionales. En el 2022, esa sigue siendo la misma. Y decae porque ya no se necesita tanto la destreza manual, la resistencia y la precisión. Por ejemplo, en el 2018 la segunda habilidad que más se buscaba era la resolución de problemas complejos. La resolución de problemas complejos en las tendencias del 2022 baja de puesto y la segunda es el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje, porque como todo cambia tan rápido y la tecnología cambia tan rápido, se requiere esto. Entonces, si ustedes ven, las habilidades y las competencias personales también tienen que ir cambiando para podernos enfrentar a los cambios del entorno. Vamos a ver ahora, después de ver a grandes rasgos estos retos, lo que significa la ética en la cuarta revolución industrial.
porque vamos a ver cómo eso impacta, o la cuarta revolución industrial requiere de mayores compromisos éticos. Vamos a ver un video sobre la ética. Perdón. Qué pena. No sé qué pasó. Acá. Entonces, Bill Gates sostiene que la tecnología es amoral, que depende de nosotros decidir cómo usarla y dónde trazar la línea. El grupo, en un informe del 2019 realizado por el Centro para el Gobierno de la Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford, el 82% de los estadounidenses considera que los robots y la inteligencia artificial deben manejarse con cuidado. El uso de la inteligencia artificial y el uso de los algoritmos en la sociedad, pues van a tener alto impacto, inclusive, por ejemplo, en evaluaciones de riesgo para la justicia penal, para decidir o no sobre la libertad condicional, para dictar sentencias en casos sobre los cuales existe precedente judicial. Hoy ya se habla que con la inteligencia artificial, en donde existe precedente judicial a través de la inteligencia artificial, uno puede agrupar una gran cantidad de demandas que, de acuerdo con el análisis que se hace, son muy parecidas para poder resolverse de la misma manera. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy todos esos desarrollos han venido de la mano de los ingenieros, de los científicos de datos, pero sin la participación activa de los abogados y de los reguladores que entiendan la tecnología, porque nosotros, los abogados, estamos o hemos estado en general al margen de esos desarrollos tecnológicos. No hemos participado de la mano con los grupos interdisciplinarios que trabajan en esos desarrollos. Muchos de esos sistemas que se han construido tienen sesgos. Y es que en la inteligencia artificial, la máquina va aprendiendo, primero de forma supervisada, pero después sola. Y aprende porque utiliza lenguajes naturales y va aprendiendo de la gran cantidad de información con la que se va alimentando. Entonces, esa manera como se crean esos algoritmos, pues tienen sesgos.
porque quien crea el algoritmo, pues seguramente tiene algún sesgo. No hay nadie que no tenga sesgos. Y pueden ser construidos sobre estructuras que no son suficientemente transparentes. Entonces empiezan a aparecer nuevos dilemas éticos como los que ustedes vieron en el video que acabamos de pasar. Y no contamos todavía con base suficiente de ingenieros que entiendan las ciencias sociales, ni de científicos sociales, abogados y reguladores que entiendan la tecnología. Los programadores deben entender el posible uso indebido de las creaciones que estén haciendo. Y los reguladores tienen que enfrentar nuevas realidades para, a priori, poder desarrollar un nuevo conjunto de normas globales, porque la inteligencia artificial y los desarrollos tecnológicos son globales, para evitar el daño social o prácticas que sean desfavorables o aumenten la disparidad con relación a grupos de personas. Entonces, frente a estas preocupaciones ya se han ido creando centros de estudios de ética de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos tiene un centro de estudios de ética. El presidente Obama, durante su presidencia, publicó una investigación sobre ese tema. Las universidades como MIT, como Harvard, tienen las cátedras, se llaman cátedras de ética y de gobierno de inteligencia artificial, en donde se tratan temas como la autonomía, el diseño, la responsabilidad, los sesgos en los algoritmos, y las toman las facultades de derecho, no solo las facultades de ingeniería, no solo las facultades donde se estudian los científicos de datos, sino en general en las facultades que van a tener una participación importante en estos desarrollos. El grupo de expertos de alto nivel en inteligencia artificial de la Comisión Europea publicó en abril de 2019, un documento que se llama Pautas de ética para una inteligencia artificial confiable. Y los principios que concluyó que debía tener fueron los siguientes. Se debe asegurar que la inteligencia artificial está centrada en el ser humano. Se debe prestar atención a los grupos vulnerables, como los menores de edad o las personas con discapacidades. Se deben respetar los derechos fundamentales y la regulación aplicable. Debe ser técnicamente robusta y fiable. Debe funcionar con transparencia y no debe restringir la libertad humana. Hace unos meses, en Francia, una persona presentó los papeles para que le dieran un crédito en un banco, y ese banco utiliza para el análisis de crédito una plataforma con inteligencia artificial. Le negaron el crédito. Esta persona acudió a los tribunales y los tribunales lo que decidieron es que debían mostrar los algoritmos con los que se había creado esa inteligencia artificial para mirar si había sesgos o no, porque la persona decía que existía un sesgo. Entonces, tiene que ser tan transparente que yo pueda mostrar la manera como está creado ese algoritmo. Muy rápidamente, en todas las áreas del conocimiento van a surgir nuevos descubrimientos que nos van a enfrentar a decisiones éticas, tales como los avances en el estudio del genoma humano. Ahí, pues, imagínense la cantidad de discusiones éticas que se pueden dar, porque el genoma humano, esos estudios sobre el genoma humano están avanzando de forma muy significativa. La toma de decisiones apoyada en la inteligencia artificial, como lo que les decía, se van a tomar decisiones con
inteligencia artificial en todas las áreas. La regulación gubernamental, cómo regular los temas que están apareciendo, cómo regularlos para que se hagan pensando en el interés general y no en el interés particular. Los robots y las máquinas inteligentes, ya hay preguntas éticas. Por ejemplo, cuando un carro autónomo que aparecía en el video, en un accidente toma una decisión y en virtud de esa decisión muere una persona, entonces el algoritmo estaba bien. ¿Quién responde? Porque si el carro no tiene quien lo conduzca, ¿quién responde frente a ese hecho, etcétera? La definición de los derechos, porque hay que ver si los derechos fundamentales como los conocemos hoy van a cambiar o no. Si ustedes entran a las discusiones del Parlamento Europeo, por ejemplo, una de las discusiones que se dio hace un par de años de forma importante es qué pasa con la intimidad de la gente frente a la cantidad de cámaras que hay hoy en las ciudades. Hubo un caso en Inglaterra, en Londres, de un señor que entró a un hotel con una señora de la mano. En el momento en que la persona estaba ingresando, un periodista estaba haciendo un trabajo mostrando la seguridad que tenía la ciudad de Londres y mostró esa cámara en conjunto con quienes la operaban y salió la cara de ese señor y de esa señora entrando al hotel. Y resulta que ese señor y esa señora que estaban entrando al hotel, que iban abrazados, pues eran amantes, cada uno tenía su esposo y su esposo y su esposa, y terminaron en divorcio, los dos matrimonios. Y vino una demanda frente a el derecho a la privacidad, porque ya ese derecho o los derechos fundamentales que hoy tenemos, hay que monitorear cómo se van a ver afectados por el uso permanente y constante de toda esa tecnología disruptiva. Las máquinas autónomas para la guerra o las armas con inteligencia artificial hoy ya se fabrican. Pues los drones es una máquina autónoma para la guerra hoy. Hoy con los drones lanzan bombas, por ejemplo. Eso genera una cantidad de discusiones éticas. Y la inteligencia artificial debe tener una ética o un código de valores también que condicione los actos a imagen y semejanza del hombre. Eso son preguntas que se hacen. Algunas, como esas preguntas, ustedes seguramente en la cabeza tienen muchas más que surgen de esos avances tecnológicos que además para nosotros hoy son desconocidos. Pero con la entrada exponencial de la tecnología disruptiva, cada vez se producen en menor periodo de tiempo. Hoy no tenemos ni siquiera un enfoque regional o nacional, pues los descubrimientos que se hacen pues nos afectan a todos y por tanto esos debates éticos y morales van a ser unos debates universales. Debe trabajarse, buscar, crear como una constitución digital que regule el comportamiento de las redes y de las máquinas y las personas. Todo eso hace que los abogados que estamos en el centro, que somos reguladores o que estamos en las empresas que crean esos temas, pues tengamos un papel preponderante en todos estos desarrollos tecnológicos. Y por tanto, ¿qué tiene que tener un abogado frente a todo
lo que está pasando, pues tiene que tener la capacidad de analizar y evaluar los estándares éticos, para lo cual es necesario entender la tecnología. Si uno no entiende la tecnología, es difícil que pueda entender las discusiones éticas. Por ejemplo, hoy se está trabajando en una tecnología de chips, se llama de chips neuromórficos, cuyo objetivo es procesar información de manera similar a los humanos. Es decir, de forma no lineal, porque el computador hoy lo hace de manera lineal. Pero con estos chips neuromórficos lo que se busca es pensar de forma de procesar información de manera no lineal y con millones de neuronas artificiales interconectadas. ¿Eso qué quiere decir? Que un robot integrado con esa tecnología neuromórfica puede aprender y desarrollar el conocimiento como lo haría un humano. Entonces, si uno no entiende esa tecnología, si no logra ver cómo funciona, pues es muy difícil analizar y evaluar el estándar ético que tiene que tener. Hay que proponer y defender directrices éticas comunes, teniendo en cuenta que el sector privado está llenando los espacios regulatorios que le deberían corresponder a los gobiernos. El ejemplo que les ponía de Uber, de Airbnb, que los gobiernos no han logrado, no solo en Colombia, sino en muchos países, no han logrado regular esas plataformas colaborativas. Entonces, hay que proponer y defender directrices éticas comunes. ¿Por qué debe primar siempre el interés general, no el interés particular específicamente de alguien dentro del sector privado? Se debe propender porque todos los descubrimientos, desde la biotecnología hasta la inteligencia artificial, no sean usados para servir a intereses particulares. Porque o si no, todas esas películas que hemos visto desde hace 30 años o más, en donde se empieza a segregar a la población porque tienen posibilidades de, a través del cambio en el genoma humano, crear hijos perfectos, etcétera, etcétera, que termina creando segregaciones dentro de la población y creando diferencias aún mayores a las que hay hoy, se podrían presentar en la realidad. ¿Eso qué implica? Que los abogados, hoy, más que nunca, en sus diferentes roles sociales, se tienen que anticipar, como dije antes, a un mundo de incógnitas e incertidumbres. No sabemos realmente esos desarrollos tecnológicos en qué van a terminar, porque además de inteligencia artificial, aprende la máquina de alguna manera sola con base en unos algoritmos. Se requieren abogados conocedores de la tecnología, con altos estándares éticos. Hay que tener bien claro los temas y poder realmente tener un estándar ético que permita tomar la mejor decisión. Con una mentalidad de crecimiento, porque esto no va a parar. O sea, uno no puede tapar el sol con las manos. La tecnología va a seguir desarrollándose exponencialmente. Entonces, tiene que tener una mentalidad de crecimiento, tiene que tener una curiosidad intelectual sobre la innovación. ¿Qué está pasando en el mundo de la innovación? Porque todo eso que pasa en el mundo de la innovación va a afectar probablemente, como vimos ya, los modelos de negocio, la manera en que interactúa la sociedad, etc. Y tiene que tener una mentalidad proactiva para la resolución de los problemas. Porque aquí los problemas van a aparecer y a lo mejor se requiere esa mentalidad proactiva para intentar entender las cosas antes de que empiecen a pasar. O poder desarrollarlos de una manera que
que permita que la tecnología siga avanzando, porque precisamente hoy uno de los grandes retos que tienen los gobiernos es permitir que la tecnología avance y permitir que la tecnología avance sin que el impacto social vaya a ser tan alto. Con esto di como una pequeña idea de lo que creo que es la relación que existe entre la cuarta revolución industrial, los abogados, no solo los abogados, sino también todos los profesionales, y de esto que vimos, pues tanto la academia como la educación desde que son pequeños los niños tendrá que cambiar. Hay que enseñar probablemente más matemáticas, porque si uno no logra entender los desarrollos que se están haciendo, los algoritmos, si uno no logra en un futuro, así como hoy todo el mundo maneja Excel, porque hoy creo que todos manejamos Excel, un Word, dentro de 3 o 4 años, porque ya está pasando en Europa, la gente va a saber manejar un programa que se llama Python, que lo que le permite hacer es hacer programación para iniciar temas con inteligencia artificial. Entonces, la gente joven que está saliendo en Europa de los colegios tiene capacidad para crear sus propios programas, por ejemplo, si estudia Derecho en la firma de abogados, para poder hacer pequeños desarrollos que le ayuden en su tarea diaria. Entonces, creo que efectivamente es tal vez el cambio más grande al que nos hemos enfrentado, y la prueba de eso es que si ustedes leen el decreto 806, se van a dar cuenta cómo no hemos podido durante años lograr que la justicia se virtualizara y nos tocó a las malas. Y ahora, pues hay que tener una pequeña idea de temas tecnológicos, porque cuando ustedes tengan que guardar todos los correos electrónicos de las contrapartes en sus procesos, porque ahora habrá que notificarlo allá, yo tengo que mandar la demanda al mismo tiempo a la contraparte que al juez, pues tengo que saber, o por lo menos tener idea de poder archivar eso, de poder tener una gestión documental, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si hay preguntas y si me las dice Sandra, o si Sandra... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ok. Doctora Marta, muchísimas gracias por su aproximación a la cuarta revolución industrial y a esa relación que subyace con nosotros los abogados. Doctora Marta, voy a hacer algunas acotaciones y una vez termine, damos la palabra a los asistentes para las preguntas. ¿Le parece? Perfecto. Sí, señora. Muy bien. Gracias. En principio les quiero compartir, denme un segundo, por favor. Les quiero compartir unos links en los cuales ustedes podrán encontrar referencias acerca del tema que nos ha congregado en la noche de hoy. Asimismo, al final de esos links podrán encontrar las cuentas del Círculo de Lectura Excelsior del programa de Derecho para que nos sigan si ustedes lo consideran a bien, y desde luego para que estén atentos a las próximas tertulias. Muy bien, cuando les quiero hacer el siguiente comentario, cuando realicé por primera vez una aproximación a conocer de qué se trataba la cuarta revolución industrial, yo limitaba única y exclusivamente a un referente tecnológico y a un desarrollo científico, y que por ende no tenía relación con nosotros los abogados. A medida que voy leyendo y a medida que voy conociendo, me doy cuenta que, como lo mencionaba la doctora Marta, hay
un elemento que desde mi punto de vista es el más importante y es el de la ética. Algunos autores consideran que derivado de esta revolución industrial y derivado de esa conexión con la ética, pareciera que nos aproximamos a un desarrollo de un nuevo constructo social, de un constructo que inicialmente no estamos preparados para él y que correspondiente con ello traerá múltiples dificultades a nivel social, económico y desde luego político. En algunas de las referencias bibliográficas que analicé, tuve conocimiento de un caso específico que es, permítanme, les leo, del banco Sberbank en Rusia. Ese banco determinó que para el 2021 va a cancelar 45,000 empleos que serán reemplazados por robots. Y esos empleos en la actualidad son empleos que ocupan personas. Y correspondiente con eso, desde luego, son personas que tienen sus familias y que subsisten por el pago que reciben por el trabajo realizado. Eso significa que no solamente dejarán de percibir el salario 45,000 personas, sino que adicionalmente las familias de esas personas entrarán en un colapso que es imposible siquiera de referenciar en términos económicos y sociales, ¿sí? Pensemos en los colegios, pensemos en la educación, pensemos en la salud, pensemos en la posibilidad de la diversión que a veces dejamos de lado para estas familias y desde luego para los trabajadores. Asimismo, este banco en Rusia ha empezado a desarrollar un punto que para nosotros los abogados pareciera que empieza a generar un poquito de inquietud. Algunos autores dicen que no es tan cierto o que no se ve tan posible que la labor de los abogados sea reemplazada por un robot, por una máquina. Pero miren ustedes que en el caso de este banco ha establecido un grupo de robots que realiza, o mejor, reemplaza la labor desempeñada por 3,000 empleados. ¿Y cuál es la labor desempeñada por estos 3,000 empleados? Nada más ni nada menos que escribir demandas. Y eso lo hace un robot, ¿sí? Entonces empezamos a mirar que llegamos a un punto en el que alguien podría considerar que nuestra labor como abogados está llamada al colapso. Pero contrario a eso, y si bien es cierto, hay unas situaciones complejas en las que los robots empiezan a tomar tareas que nosotros estamos desempeñando, también es cierto que los estudiosos de la cuarta revolución industrial tienen proyectado lo siguiente. Dicen, y en esa línea se encuentra, denme un segundo, ya les menciono el profesor de la Universidad de Oxford, Carl Benedict Frey, ustedes pueden encontrarlo en los links que les remití. Él menciona que hay 3 aspectos fundamentales en los cuales definitivamente las máquinas no nos van a reemplazar. Menciona la creatividad, el desarrollo de las nuevas ideas y la manipulación de objetos irregulares. Eso significa que nuestra creatividad y nuestra función cerebral, con el objetivo de hacer una mejor sociedad, de ser mejores sujetos y desde luego de ser mejores profesionales, está llamada a tomar la primera línea de funcionamiento, ¿sí? Y no quedarnos soterrados en funciones que, o mejor, en funciones que en las cuales nos sentimos inicialmente para ejecutar nuestra labor. Cuando me acerqué al punto de la ética en el estudio de la cuarta revolución industrial, miré un elemento esencial y fue cómo respetar al sujeto, al individuo poseedor de derechos,
empleo y que debe ser reconocido en cuanto sujeto de derechos, pero que correspondiente con eso cumple con una función que es a través de su ejecución laboral. ¿Y qué significa eso para un Estado? ¿Y cómo debe el Estado responder a esas inquietudes que se plantean a través de esa nueva construcción social? Pareciera que si estamos en el marco de una democracia, las respuestas deben ser sólidas y debe darse el espacio para respetar al sujeto. Pero ¿qué pasa si las democracias son democracias fuertes, que no tienen falencias, que tienen una posibilidad económica muy fuerte y que requieren tecnología más allá del funcionamiento de los individuos? ¿Cómo van a ser las democracias para respetar precisamente al sujeto, pero también para trasladar esa nueva tecnología a la sociedad, que indiscutiblemente la sociedad la necesita, ¿sí? Creo que esa era la idea que para mí resultaba más necesaria dejar expuesta en este complemento de lo que ha expuesto la doctora Marta. No será fácil que entre nosotros lleguemos a un nuevo modelo. Ustedes se han dado cuenta que se han presentado en esta época de pandemia dos versiones. Por un lado, algunos teóricos mencionan que vamos a salir de esta pandemia siendo mejores sujetos, mejores ciudadanos, mejores personas. Y hay otros teóricos que mencionan que, contrario a eso, nosotros vamos a seguir teniendo las mismas falencias, vamos a ser personas que incurriremos en los mismos comportamientos contrarios a la ética, contrarios a la moral, contrarios a los buenos principios, si se quiere, y que probablemente muchos ciudadanos no aprenderán o no aprenderemos de esta situación tan compleja, ¿sí? Yo quisiera pensar que sí, pero hay por ahí una voz en el fondo que me dice también que no, que hay personas que no van a aprender y que van a salir después de esa pandemia igual o incluso peor. Quiero darle la palabra, o mejor, quiero leer la pregunta que la doctora Adriana Mantilla ha planteado, y una vez la doctora Marta la resuelva, damos el paso a las siguientes preguntas. Muy bien, un segundo, por favor. Gracias. Bueno, primero, doctora Adriana Mantilla, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue mi docente, a quien le guardo un aprecio inmenso. La pregunta de la doctora Adriana Mantilla es la siguiente. ¿Cómo conciliar el concepto de persona, como lo consagra el Código Civil, con el robot que incluso ya está sintiendo? ¿Se creará una categoría jurídica nueva, como sucedió con la persona judicial? Jurídica, perdón. Doctora Marta. Pues esa es una de las grandes preguntas y de los grandes dilemas que hay hoy. No se ha resuelto, pero dentro de esa creación de los robots, en la medida en que los robots vayan avanzando más, empezará o habrá que empezar a definir temas como los siguientes. Si un robot utiliza inteligencia artificial avanzada en donde él ya puede desarrollar los temas por sí solos, hay que empezar a entender cómo será la responsabilidad. Si la responsabilidad es de quien creó el robot inicialmente o si se van a convertir en sujetos de derechos y de obligaciones en el entendido y en el entendimiento de lo que el Código Civil define como persona. Hay que, digamos, hoy no hay una respuesta todavía para eso. Hay diferentes
diferentes tendencias. Hay quien considera que el robot va a tener tantos derechos y obligaciones como las personas. Y la otra tendencia en donde quien responde por el robot es quien lo creó, luego el robot en sí mismo no tendría derechos. Creo que no estoy en capacidad de decir cómo va a ser realmente el desarrollo. Los robots que hoy tenemos son robots en donde cada vez más le han ido incluyendo inteligencia artificial para que el robot pueda ir aprendiendo, no solamente en ese aprendizaje guiado, sino en el aprendizaje solo. En Japón existen ya algunos robots que pueden leer las emociones humanas y pueden también mostrar emociones humanas de ese aprendizaje que han hecho. Pero, doctora Mantilla, no tengo la respuesta de cómo será realmente el tratamiento que se le da a los robots en el futuro. Ok, doctora Marta, muchísimas gracias. Hay una pregunta que me surgió después de haber leído diferentes teóricos y es la siguiente. Doctora Marta, ¿cómo observa usted que la academia se esté preparando para la cuarta revolución industrial? La academia en términos de programas de derecho. Bueno, yo personalmente, que además he estado en el mundo académico muchos años y sigo siendo profesora, creo que estamos un poco atrasados. Creo que estamos atrasados desde el mundo de la academia para enfrentar los retos que trae la profesión del abogado. Creo que hoy inclusive, cuando uno yo dicto la clase de introducción al derecho, por ejemplo, uno dicta una clase de introducción al derecho centrada probablemente en lo que tradicionalmente se ha visto. Pero ese entendimiento de cómo está cambiando el rol del abogado, de alguna manera tiene que reflejarse en el pensum de lo que uno está dictando. Yo personalmente creo, como la doctora Sandra, que probablemente los abogados no se van a acabar, pero sí se van a terminar todas las tareas que hoy son repetitivas y que van a poder hacerse en un futuro cercano a través de esos desarrollos de Big Data y de inteligencia artificial. Entonces, buscar o formar un abogado que no entienda que las competencias ya no están en hacer un contrato. La competencia ya no está, por ejemplo, cuando se hace un due diligence para un abogado en revisar contratos y ver dónde están los posibles riesgos de esos contratos, porque todo eso se va a poder hacer a través de herramientas que ya hoy en el mercado, ya hoy se están haciendo así. Entonces, el papel del abogado en la sociedad va a cambiar y va a cambiar para poder resolver temas que requieren entender los modelos de negocio, porque esos modelos son los que van a cambiar más rápidamente. Entonces, el entendimiento, entonces yo creo, por ejemplo, que muy pocas facultades de derecho dan hoy todo lo que tiene que ver con la tecnología y el derecho. Los abogados tienen que aprender a manejar las herramientas que hay hoy en el mercado. No hay una clase dentro de, o en términos generales, dentro de los pensum de distintas facultades de derecho enfocadas a la aplicación de lo que se llama el Legal Tech. Y eso es indispensable, porque hoy la diferencia entre una oficina, por ejemplo, en esa competencia tan grande que hay entre las grandes bufetes de abogados, está en las herramientas que utilizan.
Entonces, si quienes trabajan allí no saben usarlas, pues tienen una desventaja frente a los otros. Entonces, creo que hay que enseñarle a los abogados LegalTech, creo que hay que enseñarle a los abogados a conocer las herramientas que hay en el mercado. Por ejemplo, Legis tiene una herramienta que se llama LegisOffice. Es una herramienta de gestión de oficinas de abogados. Y que ve uno a veces en la práctica, que los abogados no nos gusta la tecnología. No nos parece que incorporar información en un computador para llevar desde allí el proceso y que el mismo computador nos indique cuándo se van a vencer los términos y tal, no es como la manera en que normalmente trabaja, pero eso hace más eficiente el trabajo del abogado y le permite dedicarse realmente a lo que necesita. Como decía la doctora Sandra, los computadores difícilmente van a poder tener una relación con el cliente que surja de esa interacción personal. Ustedes saben que las relaciones del abogado con su cliente son relaciones de confianza. Entonces, en la medida en que el abogado puede desarrollar esas relaciones, que ha desarrollado las capacidades para eso, pues tendrá mayores probabilidades de poder verse en un mundo distinto. Un abogado que en la práctica le presente las cosas de mejor manera a sus clientes va a ser un abogado mejor calificado. Y acuérdense que dentro de 3 años la calificación va a estar en Internet, porque la gente usa hoy las redes para calificar los servicios. Y los servicios, nosotros prestamos un servicio jurídico, los abogados. Y la gente lo califica a uno por Internet. Entonces, en la medida en que uno entiende todo eso, pues podrá tener una mayor interacción y un papel mayor. Entonces, creo que las facultades de Derecho en el país, y no solo en Colombia, en muchas partes se están quedando en enseñar. Hay que enseñar tecnología, hay que enseñarle un poquito al abogado para que entienda lo que es una programación, para que entienda cómo programando un poquito y puede tener mejoras en su oficina, cómo utilizando la tecnología puede sacar mejores resultados de analizar fallos. Entonces, que van a hacer que él sea más eficiente y pueda presentar mejores productos, llamémoslo así, a sus clientes. Entonces, yo sí creo que en términos generales hay que hacer un cambio, hay que entender cómo va a impactar y creo que el entendimiento de la ética también requiere hacer un cambio en las universidades para entender realmente lo que va a significar la ética en el futuro y cómo los abogados tenemos que ser unos potenciadores del desarrollo tecnológico. Si ustedes vieron en el primer video que les mostré del Foro Económico Mundial, la inteligencia artificial bien aplicada puede lograr mayor igualdad de la que hay hoy y puede permitir más oportunidades. Pero los trabajos van a cambiar y la gente tiene que prepararse para otros tipos de trabajos. Entonces el abogado tiene que entender todo eso porque al final el abogado generalmente está en la regulación, hace las leyes, aplica las leyes. Entonces tiene que entender ese impacto para que ese trabajo lo pueda hacer de la mejor manera. Entonces creo que la universidad sí tiene que hacer ahí un esfuerzo grande en ese tema. Doctora, muchas gracias. ¿Sí me escuchas? Sí, señora. Ok. Doctora Marta, yo quiero expresar mi agradecimiento a nombre del programa de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y del grupo Excelsior Círculo de Lectura por esta disertación tan amable, pero indiscutiblemente tan intelectual que nos acerca a un tema que aún para nosotros está pendiente de seguir aprendiendo. Quiero agradecer a cada uno de los asistentes por habernos acompañado en esta nueva tertulia, a invitarlos a que sigan, nuestras redes sociales. Mañana publicaremos la nueva tertulia para que asistan y participen. Y me gustaría agradecer
a las personas que han hecho posible esta disertación de esta noche, con todo el apoyo tecnológico, con toda la posibilidad de recursos tecnológicos, desde luego, porque de no haber sido por ellos, no hubiese sido viable esta magnífica oportunidad que hemos tenido con la doctora Marta. Agradezco a Lina Martín, agradezco a María Judith Ferreira y agradezco a Claudia Acuña, todas pertenecientes al EGIS, quienes han estado dispuestas a brindarme asesoría para que la actividad de hoy hubiese podido tener un término tan propositivo como el que se ha dado a cabo.